Buenas, vamos con el primer entrenamiento genérico. Recuerda que primero siempre tienes que hacer el calentamiento. Este primer entrenamiento genérico es pensado para todo el mundo, no es muy exigente y puede ser una primera toma de contacto con los vídeos. Si te resulta de baja intensidad, puedes hacer los mismos ejercicios que yo te marco, que en el nivel más alto, pues más largos. Yo voy a marcar diferentes opciones de ejercicio para personas que se inician o para personas que ya hacen conmigo en clases habituales y que pues están más acostumbrados, más acostumbradas y quieren un poquito más de intensidad, ¿vale? Las primeras dos opciones que nos van a servir para completar el calentamiento. Primera opción puede ser una plancha básica como la que estoy yo haciendo aquí y se consiste en solo mantener, y si no puedes apoyar los codos por algún problema que tengas en los hombros, en las cervicales o simplemente porque prefieres cambiar, el otro ejercicio es la U. Vas a mantener aquí, que puede ser con la cabeza apoyada en el suelo o sin apoyar. Las personas que eligen este ejercicio, si notáis que es muy incómodo la zona cervical al apoyar la cabeza, os buscáis un cojín o una almohada y podéis hacerlo perfectamente aquí. ¿De acuerdo? Yo voy a ir mostrando los dos. Las personas que quieren más intensidad pues eligen el ejercicio más intenso desde el principio y lo hacen. Empezamos. Ok, 3, 2, 1. Empiezo con el más bajo intensidad. Recuerda que puedes colocarte el cojín aquí atrás. Trata solo mantener, respira normalmente. Intenta las rodillas tenerlas completamente extendidas, la zona lumbar bien pegada a la colchoneta, a la toalla o donde estés. Okay. Descansamos. Esa es la opción más cómoda, recordar, o si tienes algún problema en los hombros. Esta es la opción más exigente. En la plancha siempre te fijas que tus caderas estén por encima de los hombros, que los hombros estén alineados a los codos, es decir, justo por encima del codo del hombro, y te miras los dedos de las manos para alinear las cervicales. Mientras más separadas tengas las piernas, más cómodo, más estable. Mientras más cerca tengas los pies, más juntos, más exigente. Si tú has elegido la opción más fácil, sigues haciendo la U, boca arriba. O si has elegido la más exigente, pues sigues haciendo la plancha. Recuerda, con el cojín sería aquí. Notas tensión en la zona abdominal. Ok, seguimos. Recuerda que tienes las dos opciones. Yo estoy mostrando siempre las dos, una y una, para que tú sepas, tú puedes hacer siempre una. Ahora voy a empezar a hacer la más exigente. Recuerda que tú te puedes quedar con la U, que es manos y piernas hacia arriba. Espero no perder la cuenta, si no me equivoco van 5, son en total 8. Recuerda,
Te lo vuelvo a recordar, yo estoy haciendo que esta, que es la más exigente, con la plancha codo, tú puedes seguir haciendo con las manos y las piernas hacia arriba. Esta es la séptima. Si en este ejercicio empiezas a notar mucha fatiga, empiezas a notar que es más difícil hacerlo, puedes desde aquí simplemente apoyar las rodillas y mantienes la plancha, ¿vale? Última, vamos. Ok, hecha la primera vuelta, me imagino que estáis notando ya un poco más de calor, como yo. Si en algún momento queréis, estos entrenamientos son cortos, si queréis hacer más exigente, pues lo único que tenéis que hacer es, por ejemplo, llegar a 10, 12 repeticiones de esto. Estamos haciendo 30 segundos, 10 de descanso en cada ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Ok. Puedes hacer, te voy a dar las 3 opciones. Vamos a hacerla desde el principio, ¿vale? La sentadilla básica, que si no tienes costumbre vas a utilizar una silla y siempre con la punta de los pies hacia afuera y las piernas un poquito más separadas, ¿no? Punta de los pies hacia afuera y las piernas un poquito por fuera de tus caderas. Te colocas en esta posición de tal forma que estés rozando tu gemelo o muy cerquita de la silla y simplemente vas a sentarte y levantarte, ¿vale? 3, 2, 1, ya. Bueno, necesitáis una silla. Siempre que no tengáis costumbre de haber hecho sentadilla, ¿no? Es una forma segura de hacer sentadilla. Voy a mostrar otra opción. Tú puedes seguir con las sentadillas en la silla si es tu primera vez, ¿no? La otra opción es la sentadilla normal, misma posición, piernas un poquito por fuera, punta de los pies. Bajas en la sentadilla fijándote que tus rodillas siempre están por detrás, o por fuera, perdón, de la parte interna del tobillo que estoy tocándome yo ahora, ¿no? Aquí, siempre por fuera. Y tu espalda recta, completamente recta, evitando llevar el cuerpo hacia adelante. Tus piernas o tus pies que no se separen del suelo. Eso es. Ok, y ahora una tercera opción para las personas que no solamente ya saben hacer sentadillas, sino que quieren un poco más de intensidad, sentadillas con rebotes. Exactamente igual, pero desde aquí haces rebotes. Esta opción pues es si has hecho muchas sentadillas, si es tus primeras veces, pues sigues en la silla allá atrás o en la anterior, ¿no? Si tú quisieras un entrenamiento más intenso, puedes empezar desde el principio con este tipo de sentadillas o a partir de ahora continuar haciendo solo estas. Yo voy a mostrar de nuevo las 3 opciones. ¿Ok? Vamos con la segunda vuelta. Recuerda siempre, piernas un poquito a lo ancho, punta de los pies hacia afuera. Te dejas caer el peso, ¿eh? Dejas caer el peso y te levantas. Contraes la zona abdominal. Aunque tengas la silla, intenta mantener la zona abdominal quieta.
¿Ok? Puedes seguir tu silla, puedes seguir en la sentadilla básica, que es subir y bajar. Aquí siempre también zona abdominal, ¿no? Aprieta, mirada al frente. Rodillas hacia afuera, punta de los pies hacia afuera. Siempre imagina que debes alinear las rodillas con los dedos gordos de los pies. Y que tu planta del pie debe estar completamente estable en el suelo. Ni que bascule hacia adentro, ni que se levanten los talones. Si te pasa eso, no bajes tanto. Puedes bajar hasta aquí, ¿vale? Una sentadilla puede ser hasta aquí. Pausa. ¿Cuántas van? No sé, ya he perdido la cuenta. No, mentira. Va, 3, 2, 1. Puede ser esta, estoy mostrando otra vez, la más exigente. Recuerda que no tienes por qué hacer lo que estoy haciendo yo. Estoy mostrando 3 opciones. Esta es la más exigente, la anterior media y la silla, la más básica. Tú puedes hacer todas las series con la silla. Esta es la sexta, no he perdido la cuenta, ¿eh? Llevamos 6. Vamos a hacer una tercera vuelta para completar 9. Ok, relajas. Ahora voy a hacerlo al revés. Recuerda que hay opciones, tú tienes que elegir. Y es un poco sentido común, ¿vale? Va. Séptima. Sentido común me refiero a que si estás haciendo un ejercicio que no notas seguro, que no notas control, pues vete a la opción anterior, ¿vale? Siempre no debe molestar el ejercicio, debes sentirlo tú mismo, tú misma, debes sentirlo seguro y siempre debe ser fácil de hacer, que es diferente a que sea exigente. Puede ser fácil de hacer como esto para mí, pero muy exigente como esto para mí, ¿no? Okay. Voy con la silla, acompañar a la gente que eligió la silla. Ok, y ahora vamos con lo que sería la intermedia, para la gente que eligió la intermedia, que es sentadilla básica, y es la novena. Recuerda que tú decides hasta dónde bajar. Yo bajo hasta aquí, bajo mucho, siempre y cuando mis talones no se levanten o mis pies, mis rodillas se metan. Esos son síntomas de que debes bajar menos, ¿no? Una sentadilla puede ser hasta aquí, perfectamente. Ok, descansa. Un poco de agua. Estoy sudando ya. Vamos con el último ejercicio. Son 2 opciones de nuevo. Una opción, si puedes apoyar las manos, que no tienes ningún problema de hombros o que la prefieres. Y otra opción, que es la que voy a mostrar ahora, si no puedes apoyar. Y siempre que estamos en supino, que es boca arriba, si te cuesta, cuando vas a apoyar la cabeza, notas que te cuesta llegar al suelo, que es incómodo, te pones un cojín detrás y eso te va a ayudar no solamente a estar más cómodo, más cómoda, sino también a mantener tu zona lumbar pegada, que siempre debe estar, ¿vale? Tu zona lumbar no debe separarse en este ejercicio, o los que hemos hecho, no debe separarse de la colchoneta. La primera opción es el criss-cross, que es aquí, extiendes una pierna no hacia abajo ni hacia el techo, sino en una posición media, y desde aquí con tus 2 manos presionas y luego vas cambiando, ¿vale? Puedes involucrar la respiración. Inspiras al cambiar, expiras. Cuando expiras, alineas con esta mano la pierna a la rodilla, a la cadera, y con esta presionas. Y cuando presionas, expiras. ¿Vale? Esta es la primera opción. La segunda opción, por si quieres hacerla desde ya, es el escalador, que es en una plancha.
Te colocas en una plancha como estoy yo ahora, tus manos que estén alineadas a los hombros, ¿vale? Y desde aquí vas a llevar la rodilla al frente. El escalador siempre tiene dos opciones, esta que es un poco más fácil y esta con saltos que es más exigente. Yo voy a ir mostrando las tres, ¿de acuerdo? Bueno, lista, listo. Prepararse. Muestro primero la opción del crisscross. 3, 2, 1, ya. Puede ser con la almohada o puede ser con el suelo, si es cómodo, o puede ser sin apoyar. Ahí. Ok, descansas. Muestro el siguiente, que es el escalador. Alineas tus manos y desde aquí haces rodilla hacia el pectoral. De momento sin salto, si alguien quiere ya, porque lo ha hecho antes, saltar, adelante. Cuidado con los movimientos de tu cadera lo más alineada, la zona media siempre en tensión, toda esta zona siempre tensa para darle estabilidad a la columna. El pie que va adelante, la pierna no apoya. Ok, vuelvo a mostrar el anterior. Va. Ok, como veis, ya se nota más este. Vale, puede ser el escalador, ahora voy a mostrarlo con salto. Recuerda que puede ser aquí sin salto o puede ser aquí, que es más exigente. Lo muestro. Ok, bueno, 4 más, 4 y ya, terminamos. Puedes elegir el de la colchoneta, yo me quedo con este y así sudo también yo un poco. Venga, va. Dos más, si no he perdido la cuenta, 2 más. Si la he perdido, tú haces todo lo que haga falta. Venga, penúltimo. Ay, hace más calor en casa. Me cachi. Voy a hacer el otro ya, porque me estoy cansando. Último. Venga. Ya.
Hecho. Descansa. Ok. Primer entrenamiento genérico, bastante básico. Ahora vamos a hacer unos estiramientos de cadenas musculares también bastante genéricos y básicos, ¿vale? Ok, te vas a sentar, a tumbar en la toalla, colchoneta, lo que tengas, vale, desde aquí te colocas con las rodillas un poquito flexionadas, la misma flexión que sueles tener, espalda recta, entrelazas los dedos en la nuca, con la punta de los pies hacia el frente, las bajas, inspiras abriendo la caja torácica y llevando los codos hacia atrás. Expiras y en un principio solo la cabeza y la punta hacia ti. De nuevo, inspira, extiende, expira, solo la cabeza, zona cervical. En el próximo la columna también, inspira, extiende, expira y curva. De nuevo. 3 veces más. Otra. Ok. Extiendes, flexionas tu pierna derecha o izquierda si me estás viendo, te sirve igual, mejor referencia. Vale, extiendes tus brazos, puedes sujetarte las manos o no. Ahora inspiras extendiendo arriba, expiras y flexionas tu espalda en dirección a la pierna que está flexionada también. Vuelves, expiras, curva la espalda con la punta del pie hacia ti, hacia la pierna que está extendida. De nuevo. Ok, extiendes, cambia. Flexiona la otra pierna. Entrelazas tus dedos, inspiras, flexionas siempre que el sacro esté bien pegado a la colchoneta o al suelo, ¿no? Flexionas y si se separa el sacro es que has flexionado demasiado. Inspiras. Una vez más. Ok, ahora extiende las dos y sepáralas. Las separas, no hace falta separarlas mucho y el saber si es mucho o poco te lo va a decir tu columna. Si las separas mucho y estás aquí, que no puedes mantener el equilibrio, júntalas más hasta que tengas el equilibrio y tu espalda recta, ¿vale? O lo más recta que puedas. Ok, desde aquí, eleva los brazos, este codo lo vas a llevar hacia la zona oblicua y esta mano que está aquí la extiendes. Inspira en el centro, expiras. Inspiras. Una vez más. Ok. Juntas las piernas. Sujetas tus rodillas, la planta de los pies pegadas al suelo. Inspiras, extiende la columna.
Desde la cabeza, expiras y curvas la espalda. Mete la barbilla hacia el ombligo y de nuevo. Dos veces más. Otra. Ok, y ahora te tumbas, cruzas pierna derecha sobre izquierda y presionas hacia ti, estirando el glúteo. Ok, apoyas pierna izquierda, cruzas un poco más la pierna que está arriba y ahora con tu brazo contrario, la pierna que está arriba, sujetas la rodilla y muy despacito vas girando caderas sin forzar. Siempre el límite te lo da el hombro derecho que me estoy tocando o el hombro que está en el suelo. Lado contrario, no debe separarse del suelo. Si se separa del suelo es que has bajado mucho. Puedes llegar hasta aquí, por ejemplo. Llegas hasta aquí y mantienes. Yo bajo porque no se me separa. Con este brazo apoyas el codo y vuelves a la posición central y cambias. Primero el cruce abierto, elevas las dos piernas, estiras el glúteo. Ok, apoyas, cruzas más cerrado, con el brazo contrario a la pierna que está arriba, sujetas la rodilla y muy despacito bajas hasta donde llegas. Este hombro es el que te da el límite. Si se separa, es que has bajado mucho. Siempre debe estar pegado. Y con el brazo que está sujetando la pierna, apoyas el codo y haces palanca para regresar a la posición central. Ok, ahora te giras boca abajo. Coloca las manos por debajo de los hombros, como los tengo yo. Apoya los dedos de los pies y muy despacio te colocas en cuadrupedia. Ahora inspiras extendiendo la columna, llevando la frente hacia el techo. Expiras, curvas la espalda. Mete la barbilla hacia el ombligo. De nuevo. Dos veces más. Otra. Ok. Desde aquí apoyas los pies con las rodillas flexionadas. Todo lo que necesites flexionar para pisarte los dedos de las manos. Inspiras. Y al expirar, mete la barbilla hacia el ombligo e intentas extender las rodillas sin forzar. Y estiras. De nuevo. Una vez más. Ok, sueltas los dedos de las manos e inspiras. Y muy despacito subes zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas, elevas brazos, estiras hacia el techo, dejas caer hacia atrás y de nuevo curvas la espalda, flexionas, inspiras, expiras, subes, extiendes, dejas caer los brazos. Hecho el primer entrenamiento. Nos seguiremos viendo por aquí. Cualquier duda que tengáis, me mandáis por WhatsApp. Gracias, adiós, yo he sudado.